los Hechos. Vamos a meditar esta mañana en un pasaje del libro de los Hechos. Una historia real y práctica también para nosotros hoy, de plena actualidad, como lo es toda la palabra de Dios. Es útil para enseñar y útil para corregir en todo tiempo. Hechos capítulo 1, versículos 12 hasta el final, dice: entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. Y por esto, y porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y, en otro salmo, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que se tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es parte importante de la historia y de la iglesia, comienzo de la iglesia. Hemos visto en los versículos anteriores cómo los discípulos, los más allegados, han salido al campo, al monte, y han despedido a Jesús. Y Jesús ha sido ascendido. Y él dijo: regresad a Jerusalén y esperad allí un tiempo. Entonces, durante el tiempo transcurrido entre la ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo, que analizaremos en otra ocasión, los discípulos estaban reunidos, y en total nos dice la palabra que eran unos 120. Así que había 109 más 11. 109 más 11 porque el 12º ya no estaba. Nos dice la palabra que Pedro se levantó, el impetuoso, el líder, el dirigente. Se levantó y les demostró lo que había sucedido con Judas. Evidentemente era el cumplimiento de las Escrituras, tal como el Espíritu Santo lo había anunciado por boca de David. Recordó que el dinero que Judas devolvió a los jefes de los judíos, cuando vio que Jesús era condenado, sirvió para comprar aquel campo, en el cual el traidor se quitó la vida. Se llamaba Acéldama, o sea, campo de sangre. Lo dice el verso 19. Luego citó un pasaje del Salmo 69, relativo a aquel lugar: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella.
Y también del Salmo 109, tome otro su oficio. Ambos salmos de David vaticinando, profetizando lo que habría de ocurrir en el tiempo futuro. De esta manera indicaba que Judas tendría que ser reemplazado. Ese era el pensamiento de Pedro. Y con la autoridad de la Escritura, Pedro les dijo: es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros desde el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Habitualmente pensamos que Jesús iba acompañado solo de los 12 a los cuales llamó apóstoles. Yo recuerdo cuando era niño en la clase de historia, la profesora preguntaba quiénes eran los discípulos de Cristo. Pedro, Juan y Santiago, como dice la canción. Y bueno, esos eran los apóstoles, me dijo la profesora. Pero había otros que seguían a Jesús y esos eran sus discípulos. De entre todos aquellos, algunos los seguían desde el principio. Nos dice aquí el libro de los Hechos. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ha habido otros discípulos a nuestro lado, a nuestra vera, sirviendo al Señor, hombres y mujeres, sirviendo al Señor con sus bienes, con su tiempo, con todo lo que tenían. Entonces la propuesta de Pedro es que de uno de esos podemos elegir, pues conoce toda la historia, ha visto a Jesús con sus ojos, conoce perfectamente o ha podido escuchar tantas y tantas lecciones de Jesús, menos aquellas en las cuales, según nos dice el Evangelio, llamó aparte a sus apóstoles, pues ya sabe todo. Puede ser hecho uno con nosotros. Una de las cosas importantes que nos muestra este pasaje dice: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Algo que muchos líderes religiosos negaban en la época y algo que puede entrar también en conflicto con nuestro razonamiento humano. Pero es sumamente importante la resurrección de Jesús. Si Él no ha resucitado, nosotros estamos aquí pasando el rato y un poquito de calor. Tal vez estamos mejor en la piscina cuando no tenga agua. No importa. Pero no. Lo importante, lo que resalta aquí el apóstol Pablo, es que se ha hecho con nosotros de su resurrección un momento trascendental, importantísimo en el testimonio para todos nosotros. Fijémonos también en el discurso de Pedro, que es la palabra escrita la que dirige a los creyentes. Recuerda lo que dijeron tiempo atrás profetas, David, en los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, refiriéndose a aquel que entregaría al Señor. Que otro tome su oficio porque no tiene continuidad. El mayor privilegio de los reyes antiguamente era que los hijos pudieran sucederles. El mayor privilegio de los empresarios hoy es que los hijos se hagan cargo de la empresa y la continúen. Lamentablemente los padres sufren tanto con sus empresas y dicen: hijo, mejor búscate un trabajo en el ayuntamiento, se reirán de lo que te pagan, pero no de lo que trabajes. Y así por lo menos se dice el dicho. Ya has sufrido yo bastante, no sufras tú con este negocio peleándote con trabajadores y los bancos y esas cosas, ¿no? Pero es un privilegio siempre que los hijos puedan continuar el trabajo de los padres. Pero Judas no tenía hijos. Judas no tuvo nadie que los continuara y que pudiera ser el que tomara el relevo de su padre pese a su pecado. Es importante, pero lo que sí que tenemos que resaltar y recordar constantemente en nuestras vidas es que Pedro actúa mirando la palabra escrita, y con esa palabra escrita es que se dirige a los creyentes que lo acompañan en aquel aposento alto. El Señor abrió la inteligencia de los discípulos para que comprendiesen las Escrituras, de modo que no tenían necesidad de reemplazar, de otra dirección, mejor dicho, para reemplazar a Judas. En el Evangelio de Lucas leemos que cuando se levantó de la oración fue a sus discípulos y les halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo:
¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es fundamental en nuestro diario vivir que nos levantemos y oremos y no caigamos en tentación. No importa que la decisión que hayamos de tomar sea importante o sea nimia, o sea pequeña, no importa. Hoy, en el siglo XXI, la revelación de Dios perfectamente completa contiene todo lo necesario para que el creyente sea guiado en su marcha y reciba instrucción de todas las cosas. No hay nada por inventar. Como dijera Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Todo nos ha sido instruido y todo lo encontramos en las Escrituras. De ahí la importancia del ejemplo de Pedro, cómo acude a las Escrituras para animar a aquellos que están con él, que puedan elegir a alguien que, si el Señor ha dicho que los apóstoles, los discípulos cercanos, hemos de ser 12, a uno se ha caído, pues habrá que reponerlo. Razonamiento lógico y justo. Pero a él acude a las Escrituras. Toda enseñanza que no concuerde con las Escrituras o que provenga de otra fuente, supuestas revelaciones del Espíritu o de los Espíritus, tengámosla siempre por falsa. Estamos muy habituados a tener en nuestras manos el teléfono, el TikTok, el Facebook, el YouTube, y encontramos multitud de noticias, a las cuales algunos aplaudimos hasta con las orejas, si fueran ciertas, pero descubrimos que son falsas. Acaba de ocurrir, vídeo publicado hace 3 meses. Bueno, ¿qué? Acaba de ocurrir hoy, que es el título del vídeo, ocurrió hace 3 meses. ¿Y cuántos vídeos veis ahí con consejos que no tienen fecha? Noticias sin fecha. ¿Cuándo ocurrió esto? Me suena haberlo escuchado ya hace tiempo. No me aporta nada. Y cuando uno mira las noticias de la prensa, encuentra que nadie se hace eco, ningún periódico se hace eco de esa noticia. Multitud de noticias falsas corren a nuestro alrededor, incluso dentro de las iglesias, que algunos tergiversan y muestran como revelaciones nuevas del Espíritu Santo para engañar aún a los escogidos. Y avisados estamos, no nos dejemos engañar. Toda la revelación de Dios perfecta, completa, está contenida en este santo libro. Aun cuando a veces no queremos escucharlo, o pudiera ser que no lo entendiéramos. Los apóstoles señalaron a 2 de entre un grupo de más de 100. Dice que señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para ir a su propio lugar. Me llama la atención cuando pienso en esto, y pienso en las asambleas de iglesias, en las asambleas de la federación, cuando se proponen personas para formar parte de las juntas directivas. De entre una multitud de gente, en este caso Pedro estaba acompañado por más de 100, ya algunos han sugerido nombres de personas perfectamente cualificadas para ese trabajo, para esa función, para esa representación. Pero no se nos dice. Hemos de darlo por bueno. El hecho de que cada uno orara y democráticamente sugiriera determinados nombres para que llegaran a este Barsabás y a este Matías como las 2 personas de mayor confiabilidad, de más conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas de Jesús, y proponerlo para sustituir a Judas y en ese grupo de élite de 12 discípulos que acompañaban a Jesús cumpliendo todos los requisitos. El primer requisito del apóstol es haber visto a Jesús con sus propios ojos. Vemos en el Evangelio. Aun cuando hoy en este siglo XXI hay muchos que se abrogan, se autodenominan apóstoles y no han visto con sus ojos a Jesús. Y hay muchos que se dejan guiar por el apóstol que corresponda, una persona embaucadora, engañadora, que enseña, pero no la palabra de Dios, que vive, pero no se somete a la palabra de Dios. Así que estamos avisados
En los posteriores tiempos habrá muchos engañadores, nos dice la Escritura, a la cual tenemos que hacer o prestar especial interés, intención y atención. Era para Pedro, para nosotros, para todos, importante tener la dirección de Dios para escoger al apóstol. Por eso, o de ahí, esta oración tan especial. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos tú has elegido. Vemos al Señor pasar la noche en oración antes de llamar a sus discípulos. En Lucas 6:12 nos dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles enviados. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Podemos pensar, ¿es que Jesús no sabía que Judas habría de entregarlo? Sin duda que sí, pero Judas, como Darío, tiempo atrás, tendría que ser elemento en los tiempos de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios. Igual que el Señor pasó toda la noche orando antes de decidir el nombre de aquellos que estarían más cerca de Él. Los apóstoles desde el principio hicieron uso de la palabra y de la oración, de la Biblia, de la historia, de los escritos y de la oración. Estos preciosos recursos están a nuestra disposición hasta la venida del Señor. Tú tienes la Biblia en tu mano, en tu móvil. No importa. Tienes la obligación de escudriñarla. Jesús dio un mandato: escudriñad, una orden, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que orar. Son recursos a nuestro alcance para no cometer errores. Si los empleamos, seremos guardados de obrar según nuestra propia voluntad y de todo lo que Satanás emplea para engañarnos o impedirnos que honremos al Señor con toda nuestra obediencia. Con que si comes de la fruta moriréis. Una tergiversación de todo lo que el Señor había puesto allí en aquel precioso huerto para cuidado y alimento de los primeros habitantes. O sea, si vas a comer eso, ¿qué diferencia hay entre un árbol y otro? Pero Dios había dicho, de este árbol no comáis. Y aquella desobediencia sutilmente planteada a nuestros primeros padres son los que acarrearon nuestra condenación eterna. Liberados de esa condenación exclusivamente porque Cristo murió en la cruz, porque Dios nos ha amado tanto, que sabe perfectamente que somos incapaces como humanos de poder guardar perfectamente toda su ley todos los días de nuestra vida, y envió un sustituto cuya muerte y resurrección acabamos de recordar hasta que Él venga, como es su mandato, y nuestra gratitud. Dice en el texto que los apóstoles echaron suerte sobre 2 discípulos y el Señor hizo que la suerte cayera sobre Matías. El echar suerte era una costumbre judía y esta es la última ocasión que se menciona en la Biblia. Y dicha práctica se usaba en tiempo antiguo, donde entre la vestimenta o los elementos que tenía que tener el sacerdote era el Urim y el Tumim, para poder echar suertes entre lo bueno y lo perfecto, entre lo bueno y lo malo. Sería, según algunos, como una especie de cara o cruz, pero desde el orden sacerdotal, dirigido por Dios, ¿cuál sería la decisión que debería tomar el pueblo en los asuntos suyos? No es me da lo mismo. Así que en aquello que sí que Dios estableció en su momento y que en este caso los apóstoles utilizan, realmente no tenemos necesidad de ello, porque la palabra de Dios está completa.
Pedro no conocía la palabra de Dios completa. Solamente conocía lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento, con esa herencia o bagaje importante para el sacerdote en el ejercicio profesional de servicio y de ministerio, de tener que utilizar ese Urim y Tumim. Pero nosotros no necesitamos, insisto, eso, porque tenemos toda la palabra completa y además ya el Espíritu Santo está en el creyente y es el que nos da la inteligencia para que tanto la palabra como Él nos lleven a obrar de una forma justa. Pero ¿cómo podemos escuchar al Espíritu Santo? Orando. Orando. Es fundamental en la Escritura. Es el ejemplo de estos discípulos de Jesús que nos dan a nosotros. Y es algo que tenemos que aferrarnos de forma constante. No como algunos ponían en boca de Daniel, que oraba 3 veces al día y decía: gracias Señor por el desayuno, gracias Señor por el almuerzo, gracias Señor por la cena y que duerma bien. Y además que los garbanzos o los fideos me sepan buenos. No. Orar es hablar. Y mira que nos gusta hablar. Orar es descargar nuestro corazón delante de Dios. Orar es preguntarle directamente que nos abra la puerta o ventana que necesitemos ante la decisión que vamos a tomar. Y ver a través de la lectura de su palabra el ejemplo de Daniel, que retó a todo un rey, porque él amaba más al rey de los cielos que al rey humano, y se sometía a las leyes del rey de los cielos y no a las leyes de los reyes humanos. Pese a toda la maquinación que había para destruirlo. Acordémonos de Daniel. Nos dice la Escritura su historia. Si no se ha llamado la atención, la recuerdo. Que estando en su casa abría la ventana y con las ventanas abiertas para que la gente que pase por la calle pudiera verlo, pudiera espiarlo. Él oraba 3 veces al día. No lo hacía en lo profundo de su cámara, que también Dios escucha tu oración en lo profundo de tu cámara, en tu habitación, en la alcoba, según tengas distribuida tu casa. También en público. Por eso, hermanos, a veces nos extrañamos de que cristianos viejos, confesos de muchos años, se avergüencen de elevar una oración en público, cuando estamos en la intimidad de la iglesia, en la intimidad de la reunión, y no digamos si está en la intimidad de la familia. Hermanos, hemos de hacer uso de la oración para conocer la voluntad de Dios y para poder testificar al que está a nuestro lado, que tal vez se confiesa creyente o tal vez no importa. Es mi relación con Dios y es mi voluntad lo que presento delante de Dios, en beneficio también de aquellos incrédulos que están a nuestro lado. Oiremos, y hemos oído de testimonios, de matrimonios donde un cónyuge sí era creyente y el otro no. Y como el tiempo, cual gota en la roca, el tiempo de oraciones y oraciones fue ablandando los corazones de aquellos incrédulos para empezar a prestar oídos a la palabra de Dios. Serán más o menos duros, pero el testimonio dado día tras día alrededor de la mesa posiblemente ha causado huella, ha dejado una impronta, en el cónyuge, en la familia, para que puedan y sepan ser agradecidos. Ahora bien, llegando a este punto, esta reacción de Pedro cuando eligen y echan suertes sobre 2 personas de aquellos más de 100 que estaban presentes entre hombres y mujeres en aquel aposento alto, nos choca o nos debe llamar la atención de por qué Dios permitió que Matías fuera elegido, si él en lo profundo de sus planes tenía otro elegido para sustituir en número a Judas. ¿Os habéis parado a pensar quién sería aquel otro elegido que vio con sus ojos a Jesús cuando no estuvo con él
desde el bautismo, como era el privilegio de Matías o de Barsabás. Ese otro ungido o elegido es ni más ni menos que el gran apóstol Pablo. Podemos preguntarnos por qué Dios permitió que los apóstoles eligieran con sus medios y con su impronta y con su energía y con su desesperación, especialmente de Pedro, que movió a todos los demás a tomar esa decisión de buscar un relevo para Juan. Bueno, de Matías, si os habéis fijado, solamente se le menciona en este pasaje. No tiene más influencia en la iglesia, al menos que sepamos. Pero la razón por la cual Dios permitió que los discípulos cometieran este, digamos, error, entre comillas, es que a veces Dios nos deja que actuemos con nuestra propia lógica y a la vista de la experiencia de personas por nuestra propia incapacidad o impaciencia de resolver las cosas como pensamos que Él querrá. Lo suponemos. Y no esperamos a que Él nos diga lo que realmente quiere. Somos tan impacientes, y de ello ejemplo nos es en muchas ocasiones el propio apóstol Pedro. Impaciente. Hacer cosas, tomar decisiones sin pensar en los pros y en los contras, en las ventajas y los inconvenientes de esas decisiones y sobre todo sin pensar si realmente se ajusta al modelo de la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado a ti? ¿Que has tomado una decisión porque te entró por los ojos o por los oídos y luego te arrepentiste de esa decisión tomada porque realmente no estaba en la voluntad de Dios? Hace unos días me vendieron un producto por teléfono. Me llamó una señorita, o señora, no sé, femenino, son las grandes vendedoras por teléfono, y me contó todas las ventajas y beneficios que tenía el cierto producto. Y entonces dice, bueno, pues ya lo dejamos contratado y empieza a funcionar el próximo mes. Y espérese, señorita, espérese usted. Mándeme la información por escrito y me la pensaré. Las técnicas de venta nos llevan a tomar decisiones sin valorar, sin pensar ventajas e inconvenientes. Porque es barato, porque me da. Y no consideramos si realmente podemos, por ejemplo, pagarlo. No digamos, esos que ofrecen que van a ganar, incluso con la voz del presidente y vicepresidente del gobierno, que quien se sume a no sé qué negocio va a ganar 60.000 euros al mes. Ay, si con lo que yo gano no me llega, con 60.000 me van a crear un problema. Falsedad. Una invitación por 250 euros a hacer el negocio de la estafa millonaria. Y utilizan con las técnicas modernas. Por eso nos avisa el Señor que seremos engañados, habrá muchos engañadores. Con las técnicas modernas de suplantación y edición de imágenes. Pareciera que la persona que nos está vendiendo el producto maravilloso del cual nos viene bien o necesitamos o querríamos tener, poniéndolo en labios de personas famosas, conocidas, dándole toda carta de veracidad, y al final nos están vendiendo un producto que a saber si funciona o no, o sencillamente nos están estafando. Ojo, hermanos, tengamos en cuenta, como decimos en Castilla, nadie da duros a 4 pesetas, así que no nos dejemos engañar por esos cantos de sirena. Y cualquier decisión, sea de lo que sea, venga de donde venga, considera el mundo a la luz de la palabra. No en vano tenemos la historia de hombres y mujeres pecadores en la palabra, con sus experiencias, con sus victorias, con sus ruindades, para que podamos usarlo como ejemplo, observar las consecuencias de las decisiones que tomaron, las oportunidades que tuvieron y cómo agradó o no a Dios. Pero tengamos en cuenta que el Señor a veces nos permite que nos equivoquemos para darnos un coscorrón. Y este fue el caso posiblemente con Pedro. En su impetuosidad animó a la congregación a tomar decisiones sin contar y sin esperar si realmente era la voluntad de Dios. Cuando vemos al pasar de unos pocos meses o años, cómo Dios había elegido realmente a un hombre de gran preparación, de gran valía,
para llevar el Evangelio a los gentiles, además de a los judíos, porque él como judío de judíos, como fariseo, cuando visitaba las ciudades visitaba la sinagoga y allí se presentaba a las personas que estaban y allí les testificaba el cumplimiento de las miles de profecías que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo y cómo se habían cumplido y cómo había muchos que creyeron. Pero no todos, no os hagáis ilusiones. Muchos comprobaron si aquello que les enseñaba realmente estaba de acuerdo con las Escrituras. Y muchos le dijeron, ya te escucharemos, no nos interesa lo que nos cuentan. Así que los que creyeron fueron salvos y gozaron, y gozosamente entraron en el reino de los cielos, y alegraron, cómo no, el corazón del predicador Pablo. Pero aún así, aquellos que creyeron tuvieron que ser corregidos, reenseñados, como es la información que tenemos en todas las cartas que envía a las iglesias. No son cartas de evangelización, sino cartas de tirón de oreja. Observadlo, pensadlo. ¿Nos está tirando el Señor de la oreja con las cartas de Pablo? Así que, hermanos, aprendamos una lección importante de que Dios es soberano en todos los tiempos y en todas las situaciones, y que nunca debemos precipitarnos, sino orar y esperar. Orar y esperar. Escudriñar su palabra, ver las señales que nos envía y su divina revelación antes de tomar cualquier decisión, por nimia, por pequeña que nos pueda parecer. ¿Cuánto más? Lo que es importante y trascendental en nuestro diario vivir, para nosotros, para nuestras familias. Orar y esperar. Orar y esperar. Escudriñar la palabra de Dios. Orar y esperar. Atendamos a la recomendación del Señor Jesús. En Lucas 22 nos dice, orad para que no entréis en tentación. Las prisas no son buenas. Dice un refrán castellano, vísteme despacio que tengo prisa. Las prisas no son buenas consejeras, absolutamente para nada. Y Pedro en este caso podemos entender que pecó de impetuosidad y de prisa para que se cumplieran los objetivos del número mágico que Jesús había establecido como apóstoles en aquel equipo. Pensemos en ello, pensemos en Pablo, pensemos en el mensaje que tenían que transmitir, que desde el principio predicaba la resurrección. Son testigos de la resurrección, nosotros lo somos por el testimonio de la palabra. No dudemos en ningún momento que Él nos ayudará y nos guiará. Dejémosle actuar. Él nos ama. Él nos ayudará. Démosle el tiempo para que pueda hablar con nosotros. Amén.